Demon Slayer, siendo uno de los anime más populares de la última década, obviamente tiene un fandom gigantesco que a veces se queda con dudas de lo que está pasando dentro de la historia o los contextos de esta. Y justo por eso el día de hoy nos damos a la tarea de responder las dudas de la comunidad de Kimetsu no Yaiba. Una bella y nueva serie, porque de repente ya hemos hecho esto, que justamente se va a llevar a cabo en el canal. Ahí también ya limpié mi fondo, se ve más bonito. Así que ustedes ya lo saben y si no, se los cuento. Para participar en estos videos lo único que tienes que hacer es estar pendiente de la parte de publicaciones dentro del mismo canal en donde estaré colocando los posts para que ustedes interactúen con ellos y podamos hacer toda esta serie. Y antes de comenzar el video también les recuerdo que voy a estar en la CCXP México 2025 gracias a Crunchyroll presentando dos paneles de doblaje súper chingones. Estos son el panel de doblaje Chainsaw Man y el panel de doblaje Blue Lock, los cuales se van a llevar a cabo el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio. Y aparte el 31 de mayo es mi cumpleaños, entonces dense un rolecito porque vamos a disfrutar, vamos a levantar un chingo de contenido y nos lo vamos a pasar increíble. Y ahora sí, vámonos a resolver las dudas del fandom de Kimetsu no Yaiba. Sin más preámbulo, datos con Kumaru. ¡Comencemos! Yo nunca entendí cómo Obanai y Tokito, los pilares más débiles físicamente, pudieron hacer su espada carmesí y Hashira más fuertes como Sanen y Tomioka o el mismo Himejima necesitaron ayuda de otros pilares para teñir su espada. Esta es una de las razones principales por las que amo Demon Slayer y es el hecho de que Koyoharu Gotouge le puso demasiada atención a ciertos detalles. Tokito, al estar a punto de irse al otro mundo con su desvivisión a manos de Kokushibo, realmente entra en este estado de fuerza histérica y lo único que le queda prácticamente es apretar la katana con todas las fuerzas que tenga. Y a pesar de que físicamente sea de los Hashira más débiles, junto con Obanai realmente todos los Hashira tienen una fuerza impresionante. Tokito logró hacer esto prácticamente por la descarga de adrenalina que tenía su cuerpo, aunque tampoco tiene mucho sentido siendo totalmente honesto porque ya estaba como bien partido. Y Obanai logra esto concentrándose y dándose cuenta de cómo es que él lo hizo. Pero la verdadera razón por la que Sanen y Tomioka y Gyomei no pudieron despertar su carmesí, por así decirlo de una manera tan sencilla, es por lo que se nos muestra dentro del contexto de la historia. Gyomei utiliza una bola y una hacha. Evidentemente no es una katana que simplemente puedas apretar del mango y es el mismo metal, sino que son varias uniones. Entonces, por más que él apretara tal cual esas cadenas, realmente lo que se convertiría en carmesí sería lo que él tiene en las manos. Y tal vez algunas conexiones de esa misma cadena, pero no creo que llegaría justamente a la hacha y a la bola. Por eso es que vemos a Gyomei estrellando estas para que se active el carmesí dentro de su arma. En el caso de Tomioka, en ese punto realmente todavía no se sabía lo de la katana carmesí. De hecho, es Anemi el que choca justamente su katana con él para que se dé cuenta de esto. Y al final, cuando apoya a Tanjiro peleando contra Muzan, realmente ya que están en las últimas, justo él aprieta la katana tan fuerte con su brazo que le queda, y Tanjiro también con su brazo que le queda. Y ahí es donde te das cuenta que Tomioka también podría haber despertado la katana carmesí justamente con su fuerza bruta, pero es que él no lo sabía. Y en el caso de Sanemi también es algo bastante sencillo entre comillas. Kokushibo le voló un par de dedos, entonces no tenía la suficiente fuerza de agarre, o mínimo esa es la parte lógica que yo le puedo ver en este caso. Sigue teniendo muchísima fuerza, entonces al final del día pues si no tienes tantos dedos no tienes tanta fuerza de agarre justamente. Y también hay que recordar que vimos a Obanai por poco desmayándose por intentar convertir su espada en carmesí, después de toda la pérdida de sangre que tuvo Sanemi contra Kokushibo. Y en esta batalla, además de que ya no tenía los dedos, él siendo alguien tan instintivo realmente y habilidoso seguramente dijo, si intento hacer esto tal vez es un riesgo, entonces mejor chocar la katana para que se convierta en roja. Así es como yo veo la lógica detrás de todo esto de Tokito y Obanai. Según el autor de Demon Slayer dijo que los efectos que vemos en realidad no existen. Entonces, ¿por qué a Gyoko le aparece la niebla de Tokito cuando hace la séptima postura? Este es de los temas más controversiales dentro de la comunidad porque a todos nos hubiera encantado que si fueran reales los poderes, pero simplemente son una representación gráfica de lo que ellos están imaginando para hacer sus técnicas. En la mayoría de los casos, porque con Tengen Uzui el tipo se hace explotar todo. Pero en el caso de Tokito se supone que la niebla es la representación del hecho de que Tokito está confundiendo a su oponente con esta postura. Porque cuando él se deja ver por el oponente se mueve sumamente lento y en el momento en el que él quiere salir de su rango de visión, se mueve tan rápido que eso hace el efecto, por así decirlo, de esta neblina ante su oponente. En resumen, está haciendo como que varios cambios de velocidad simplemente para confundirlo. Y se nos muestra como esta neblina tal cual, y así es como Gyoko realmente no le pudo hacer frente al final. Personalmente sí siento que se le quitó un poquito de encanto cuando se confirmó que los efectos no eran reales, obviamente por parte de los cazadores con las respiraciones. Aunque también si lo piensas, los de Sanemi seguramente sí son reales por el hecho de que puedes ver el viento moviéndose de esa manera tan violenta cuando él hace sus posturas. Pero de todos los demás, así como Tomioka, Rengoku, la neblina, las serpientes de Obanai, me hubiera encantado que nos confirmaran que eso sí era real. Pero bueno, también le da otro toquecito justamente a Demon Slayer de realismo, por así decirlo. ¿Por qué Tanjiro se queda con un brazo inservible y un ojo casi ciego si siendo demonio se regeneró? Ya que Nezuko, pues las heridas que había tenido siendo demonio siguieron siendo servibles cuando regresó a ser humana.
La única respuesta lógica detrás de esto sería por el hecho de que Tanjiro se acababa de convertir en un demonio y realmente al proporcionarle el antídoto junto con las células de Nezuko, pues deshizo todo lo que realmente Muzan estaba construyendo dentro de él, excepto lo que ya estaba totalmente acoplado. Hay que recordar que al final Tanjiro realmente sí se queda con su bracito, pero como dices, inservible, pero lo regeneró de cualquier modo, y con su ojo ciego. Esta es la razón por la que yo creo que él realmente sí vivió más de los 25 años, porque a pesar de que se quitaron la mayoría de los efectos de cuando él se convirtió en un demonio, partes de él que se regeneraron ahí seguían, entonces tal vez sí se recuperó un poquito de su salud. Pero la razón por la que Nezuko sí se pudo quedar con todas sus partes regeneradas, si nos vamos con la lógica que se nos ha mostrado dentro del manga, es simplemente por el hecho de que ella se acopló perfectamente al sol. Por así decirlo, todas sus células ya eran completamente suyas. Ella fue un demonio que logró dominar la luz solar, todo por su propio sistema, por así decirlo. Y en el caso de Tanjiro con Muzan todavía se estaba peleando, por así decirlo, el host, justo que era Tanjiro, contra el invasor que era Muzan, que lo estaba convirtiendo en un demonio sumamente poderoso. Que digo, ya lo había convertido, pero todavía había chance para regresar a Tanjiro. Entonces estas partes afectadas realmente eran bastante nuevas, y por eso es que seguramente sucede lo que le sucedió. Insisto, yo creo que mi muchacho sí vivió más de los 25, pero no que llegó a viejito. Me parece curioso que Gyomei no activara la carmesí previa al castillo infinito, ya que si el requisito es apretar la katana o arma, no creo que ningún pilar marcado, y menos Tokito, le igualen en fuerza el agarre a Gyomei premarca. Siéndote sincero, sí. Si hay dos pilares que tendría toda la lógica del mundo que hubieran podido activar su katana carmesí en algún momento, incluso sin la marca, tendrían que ser Gyomei y Tengen Uzui porque son los más fuertes físicamente. Pero hay que recordar que realmente dentro del Kenjutsu no tienes que apretar durísimo justamente tu espada, entonces por esto es que no se prestan estas situaciones normalmente. Y menos en el caso de Gyomei, porque él utiliza justamente una cadena para poder mover la bola y el hacha que utiliza como arma. Si lo pensamos de la siguiente forma, simplemente la katana tal cual es un metal conjunto, entonces él simplemente lo aprieta y eso va recorriendo el metal. En el caso de la cadena, pues son varias uniones. Entonces si Gyomei apretara durísimo justamente la cadena, lo único que pasaría es que lo que él tiene en las manos sería lo que se va convirtiendo en carmesí. No funcionaría de mucho. Yo creo que por eso, lógicamente, es que Gyomei choca el hacha y la bola para poder convertirlas en carmesí. Cosa que antes de estas batallas y antes del conocimiento justamente de este tipo de katanas y este power up, no tenía mucho sentido simplemente estar chocando el hacha y la bola. Yo creo que es por eso. ¿Quién fue y qué le pasó al padre de Iguro Obanai? Ya que nunca se nos muestra en el anime ni en el manga. La familia de Obanai se dice que está conformada completamente por mujeres, y Obanai es el único hombre que ha nacido en ese clan desde hace más de 300 años. Pues ¿cómo es posible esto si son todas mujeres? O sea, lo que se refiere a esto es que literalmente los que son parte de la familia, pues son mujeres que dan a luz a otras mujeres. Sí, se casan con algún hombre, seguramente de ahí venía el padre de Obanai. Pero por cómo funcionaba ese clan, lo más seguro es que todos los hombres o involucrados hacia esta familia, pues terminaban siendo un sacrificio para el demonio serpiente, al cual le servía la familia de Obanai, y que de hecho estaban criando a Obanai para eventualmente dárselo de comer, todo porque era el primer hombre que había nacido dentro de ese clan que no había sido una mujer en años. Y la ventaja de Obanai ahí es que pues como él es bastante chiquito físicamente, realmente el demonio dejaba que siguiera creciendo porque todavía esperaba que llegara a un punto perfecto para su consumo. En resumen, nunca se nos va a mostrar, o mínimo eso yo creo, tal vez lo hacen en los agregados, algo sobre los padres o la parte masculina dentro de la familia de Obanai. Todo porque seguramente estos personajes fueron totalmente sacrificados en su momento, ya que se hace mucho hincapié en que el pilar de la serpiente detesta a las mujeres, no por el hecho de que sea machista, sino porque su familia estaba completamente lleno de mujeres, y estas habían engañado durante muchísimos años a muchísimas personas, los habían lastimado, les habían robado todas sus cosas, y él sentía que su sangre era impura gracias a estas. Tenía un repele natural, como un síndrome postraumático. Por eso es que Mitsuri se vuelve la primera mujer que realmente le llega a tocar el corazón. ¿Por qué Tanjiro al momento de conocer a Sohakuten siente mucha presión por el poder del demonio y no pasa lo mismo cuando tuvo enfrente a Gyutaro o a Kasa? Esta explicación principalmente yo se la daría al hecho de que Tanjiro va subiendo su nivel. Entonces al tener a Sohakuten detrás de él en ese momento sí puede percibirlo, cosa que no pasó ni con Gyutaro ni con Akasa. Contra Gyutaro quien realmente inicia la batalla contra él, por así decirlo, es Tengen Uzui cuando Gyutaro sale de la espalda de Daki. Y el primer encuentro con Sohakuten tal cual fue el de Tanjiro cuando aparece por atrás de él. Y en el caso de Akasa simplemente Tanjiro todavía no era tan fuerte como para siquiera reaccionar a la presencia de este. Él apareció y ahí estuvo. Nos hizo nuestra dona favorita. Pinche Akasa. Entonces personalmente yo creo que este punto se refiere más a eso. Tanjiro ya tenía un gran nivel, pegado a los Hashira, entonces ya podía percibir a este tipo de demonios. Pero cuando no era tan fuerte como con Gyutaro o con Akasa sobre todo, simplemente su percepción no le daba para poder darse cuenta del peligro en el que estaba. Lo podrían haber blitzado así. De hecho hay muchos que lo ignoran, pero realmente Tengen Uzui se la pasó salvando un chico de veces a Tanjiro dentro de esa misma batalla. Y sí, haters, ya sabemos, ay, pero sin Tanjiro no se ganaba. Ningún pilar le ganaba a ninguna luna sin ayuda. Premarca. Tal vez Gyomei sí, pero los demás, En Demon Slayer todos están tontos, teniendo armas de fuego y siguen usando espadas. Si de por sí los pilares tienen velocidad extrema, imagínate los con Fusca. Ni Muzan la cuenta. Meter armas de fuego fue un error. Acá te va la explicación, y aquí es donde realmente podemos ver que los Hashira y los cazadores son una cosa extrahumana. Ni siquiera sé si existe ese término realmente, pero me lo acabo de inventar.
El chiste es que eran demasiado rápidos y poderosos. Y esto se nos muestra justamente en el Demon Slayer Gaiden. No hubiera servido de mucho que ellos trajeran escopetas como la de Genya, porque cuando Rengoku se está enfrentando a Jairo, la segunda luna menguante, en ese momento le empiezan a disparar y Rengoku se defiende de estas balas solamente utilizando su katana y la velocidad. Ya con eso te das a la idea de que ellos no iban a utilizar este tipo de armas porque no les iba a ser de gran ayuda. Tal vez como un support no estaría mal, pero esto podría terminar jugándoles en contra. Sí fue mejor simplemente basarse en sus propias habilidades, ya que si eran tan rápidos para poder evitar las balas, contrarrestar este tipo de ataques, que eran continuos en el caso de Rengoku cuando todavía no era un Hashira y apenas iba a convertir en uno. Imagínate a los demás pilares qué tan rápidos y poderosos eran en ese momento. Entiendo de dónde viene el punto de tener las armas de fuego, pero simplemente ya leyendo el Demon Slayer Gaiden y viendo el enfrentamiento de Jairo contra Rengoku te das cuenta del por qué ellos no utilizaban este tipo de cosas. No tiene mucho sentido que Tokito haya sido el único pilar en poder derrotar a una luna superior solo, siendo que hay pilares más poderosos que él, pero necesitaron ayuda. Siento que no tiene mucho sentido. Es que realmente Tokito nunca derrotó a Gyoko solo. Tuvo la ayuda de Kotetsu y en ese momento se utilizó justamente a Gyoko como un ejemplo para mostrarnos la potencia que te iba a dar la marca de cazador. Si en ese momento, y lo mencioné en otro video, pones a cualquier otro pilar en el lugar de Tokito que haya podido activar la marca, también se cargaban a Gyoko. Pero el problema tal cual es de Sohakuten para arriba, por los clones, por los poderes, las habilidades. Incluso también podríamos decir que Gyutaro es un poquito más problemático por el hecho de que tienes que eliminar a Daki y a Gyutaro. Gyoko era más poderoso que ellos, pero era un poquito más sencillo porque si a él nada más le vuelas la cabeza, ya con eso se lograba. No tenía artimañas como la de los clones de Sohakuten, Gyutaro y Daki separados, la super fuerza de Akazagi que aparte se iba a regenerar porque no quería perder. No hablemos ni siquiera de la regeneración de Doma o Kokushibo, que Kokushibo también superó la decapitación. Hay que recordar que en Demon Slayer ningún pilar se tronó a ninguna luna superior solo. El único que sí lo hizo, y no es un pilar, fue Zenitsu enfrentándose a Kaigaku, pero de cualquier modo ahí también iba a ser un empate realmente. Que un empate en la cofradía es como si realmente fuera una victoria, porque simplemente acabas de eliminar a un demonio demasiado fuerte. Pero ahí es donde entró Yushiro y salvó a nuestro Pikachu. ¿Por qué Tokito tuvo que quedar desvivido? Siento que fue una exageración. Solo se fue sin más. No tuvo mucho sentido su muerte si lo comparamos con las de otros pilares, que tenían razón, así como Mitsuri u Obanai. Ellos al irse expresaron sus sentimientos mutuamente, o como con Genya y su cierre con Sanemi. Tokito todavía era joven y le faltaba mucho por lo cual vivir. Aquí personalmente creo que eso es lo que hace más interesante esto. Tokito era el último prácticamente de su familia. Y es algo poético pero trágico el hecho de que quien es el predecesor justamente de Tokito, Kokushibo, Michikatsu Tsugikuni, es quien termina eliminando completamente a su propia descendencia. A pesar de que Tokito sí tenía mucho por lo que vivir más adelante, y el mismo Gyomei lo reconoce y le da tristeza de que se haya ido tan joven. Hay que recordar que el mismo Gyomei lo dice, como un cazador no tienes asegurado el mañana. Y a pesar de que en la novela ligera se muestra preocupado Gyomei cuando sabe que Tokito despertó la marca y sabe que se va a ir a los 25, se le respeta mucho a este pilar de la niebla justamente por eso, porque tiene una determinación implacable, no está preocupado por ese tipo de cosas. Entonces, sé que no viene con una mala intención porque todo el mundo quería ver a Tokito feliz, pero creo que es el mejor cierre que se le pudo dar al personaje porque se nos demostró que a pesar de ser pequeño, él era uno de los pilares con mayor potencial, con una determinación implacable, que tuvo un excelente cierre de historia y estuvo dispuesto a todo para llegar a las últimas consecuencias y acabar con los demonios, los que se llevaron a su familia y que irónicamente terminaron siendo parte de su familia. Me encanta la historia de Tokito, la neta. Luego hasta me dicen que soy hater de Tokito solamente por sacar ciertos datos y decir que no es de los más poderosos. Pero es que es cierto. Y bueno, familia anime, espero que hayan disfrutado justamente este bello video. Yo les mando un abrazote y ya en el video pasado y en este les he dicho, dejen sus preguntas como #dudaotaku. Las vamos a empezar a responder, además de las dinámicas que ya les comenté. Recuerden que tenemos videos todos los lunes, miércoles y viernes. Lunes y miércoles a la 1 de la tarde y además de esto, el miércoles en la noche, hora centro de México, hay directo aquí en el canal. Y los viernes hay una también a la 1 de la tarde. O de repente se me va el pedo y lo subo un poco más tarde. Perdón, disculpen, sí me he pasado las últimas 2 semanas. Pero nuevamente muchísimas gracias por estar justamente aquí. Les mando un abrazote y recuerden suscribirse, compartir, comentar, darle like, activar esa campanita y hacer todo lo que se hace en esta bella plataforma. Es momento de retirarme, familia, pero muchísimas gracias por ver este video nuevamente. Les mando un abrazote y pasen bonito día. Kumaru, fuera.